tardes a todos. Continuamos con el estudio del libro El océano de la teosofía, escrito por William George. Hoy vamos a hacer un alto para ver un artículo que nos recomendó nuestro hermano Oscar. De hecho, él fue el que nos compartió este diagrama. El artículo está basado, este diagrama es de diálogos entre dos editores. Como ya hemos visto los 5 primeros principios, pues nos dice Oscar que este artículo y este diagrama pues nos va a ayudar a ver cómo ellos se interrelacionan y cómo funcionan a nivel físico y a nivel metafísico. Les recuerdo nuevamente, el artículo se llama Diálogo entre dos editores de Elena Blavatsky. Se trata básicamente de los 3 dobles que poseemos nosotros como humanos. Entonces acá tenemos, ¿verdad? Los 7 principios por número. Es Chula Sharira, Linga Sharira, Prana, Kama, Manas, ¿verdad? Que es dual en sus funciones mientras estamos encarnados, Mana inferior, Mana superior, Buddhi y Atma, ¿verdad? Entonces, como ya hemos visto, estos 5, Chula Sharira, Linga, Prana, Kama y Mana, entonces, como les comentaba al principio, Oka nos recomendó esto para poder ver cómo interactúan los tipos de alma y los tipos de doble en relación con los principios. El primer doble que nos habla HPV en este diagrama es el cuerpo proteico o cuerpo plástico, que es el doble astral. Es el segundo componente de la constitución septenaria del hombre. Es Linga Sharira, ¿verdad? Linga quiere decir modelo o patrón y Sharira aquello que fácilmente se desmorona o se disuelve. Este Linga Sharira, recordemos también que es la contraparte del cuerpo físico denso y algunos lo consideran como una especie de batería que absorbe a prana, el tercer principio, para suministrárselo a Chula Sharira, o sea, al cuerpo físico denso, procurándole así su vitalidad. Nosotros recibimos este Linga Sharira o doble astral antes de nacer. Se nos dice que una parte se usa en la construcción fetal y otra queda de reserva, que se irá distribuyendo a medida que el niño vaya creciendo y se complementa o se activa verdaderamente cuando el niño cumple 7 años. Este doble astral, aunque no muere con el cuerpo físico, se desintegra gradualmente junto al cadáver. Y esta es una de las razones por qué es mejor la cremación a enterrar al cadáver. El fuego en pocas horas disipa las moléculas que de otro modo quedarían libres en este lento proceso de la putrefacción gradual. En el artículo también nos habla de algunas emanaciones. Ahora esto lo interpreté yo. Estas emanaciones yo las interpreto quizás como un tipo de miasma, ¿verdad? Que estos no son solo emanaciones físicas, sino que también son emanaciones astrales, que pueden afectar y de hecho afectan a los que estén cerca, porque son emanaciones de baja vibración o energías densas que pueden y de hecho atraen a entidades del plano astral inferior, ¿verdad? Que encuentran afinidad con este tipo de vibración. Entonces, aquí Blavatsky nos dice que se llama cuerpo proteico o cuerpo plástico porque puede asumir diferentes formas. Este cuerpo, ¿verdad? El doble astral está hecho de materia etérea, de tejido fino y sutil con gran resistencia tensorial, ¿verdad? Lo que implica que tiene gran elasticidad, lo que le permite extenderse a una distancia considerable del cuerpo físico, ¿verdad? Y estos distanciamientos es lo que practican algunos medios, generalmente todos los medios, ¿verdad? Porque con este doble astral es que pueden mover objetos utilizando su mano o su pie astral. Para el hombre normal, esta separación solamente tiene lugar cuando sucede la muerte, ¿verdad? Que es cuando se separa el cordón de plata que une a este doble astral con el cuerpo físico. Cuando el doble astral se separa de alguna parte del cuerpo físico, este queda parcialmente insensibilizado o quizás también inerte y ocasiona una debilidad extrema, ¿verdad? Y este primer doble, el cuerpo proteico, cuerpo plástico, o este doble astral es el fantasma o el espectro que algunos pueden ver en los cementerios, ¿verdad? Porque como comentábamos, él es el que no se muere con el cadáver físico, pero se va desintegrando a medida que él se desintegra y no puede separarse. Entonces, está el cadáver y al lado está el espectro o el fantasma, que es lo que algunas
personas clarividentes pueden ver, o algunos sensitivos. Este es el que ven en los cementerios. Este sería entonces el primer doble del que nos habla en el artículo. El segundo doble, bueno, este primer doble ya está compuesto en la parte del Linga Charira y el Chula Sarira. El segundo doble, ¿verdad? Cuerpo de pensamiento o cuerpo del sueño, también podría llamarse Mayavi Rupa, ¿verdad? Depende de quién lo esté utilizando, ¿verdad? En los humanos normales y corrientes, así como nosotros, los que no somos adeptos, solamente este segundo doble es el cuerpo de pensamiento o cuerpo del sueño. Durante la encarnación, o sea, mientras estamos encarnados en el planeta terrestre, ¿verdad? Es el vehículo tanto de las emociones como de los pensamientos y generalmente los de baja vibración, es decir, utilizando solamente aquí manas inferior, y usando cama. Después de la muerte física, este cuerpo de pensamiento o cuerpo de sueño es el que le va a dar forma al kama rupa. En otras personas, como los adeptos, solamente funciona, ¿verdad?, en mana superior, quiere decir en el alma humana y en el alma espiritual, ¿verdad? Porque el Mayavi Rupa, ¿verdad? Esto es lo que ahorita lo que comentaba es del cuerpo de pensamiento o cuerpo de sueños, que es el que tenemos todos los hombres comunes y corrientes, ¿verdad? Los adeptos tienen el Mayavi Rupa. ¿Qué es el Mayavi Rupa? Es un cuerpo ilusorio de pensamiento e imagen creado por la voluntad y el pensamiento de un adepto o también de un hechicero. Es una ilusión pasajera creada por la mente. Y recordemos, la mente tiene el poder de Kriya Shakti, ¿verdad? El poder de la voluntad. El adepto y un chela pueden usar voluntariamente su Mayavi Rupa, mientras que el hombre común no, exceptuando algunos casos. Se le llama así porque es una forma mental ilusoria creada por el uso particular para una circunstancia en particular y además puede trasladarse a grandes distancias, ¿verdad? Algunas veces, y que había unas excepciones, ¿verdad?, de que cuando el hombre común puede usar este Mayavi Rupa. Una de las excepciones es que es el doble astral, ¿verdad? Se puede ver cuando la persona ha fallecido. Este doble astral, el primer doble, es visto en la casa donde la persona vivía o es visto por familiares. Esto ocurre nada más cuando cuando alguien, ya la persona ha desencarnado. Y esa persona fijó tanto su pensamiento de una manera intensa en algunas personas, en algunos seres queridos que dejó aquí en el plano terrestre, y entonces por eso forma ese cuerpo que en este caso se convertiría en un Mayavi Rupa, ¿verdad? En una de las excepciones. Entonces, este doble tiene un parecido al cadáver físico, pero es silencioso, no interactúa, solamente se manifiesta y ya. Y esto pocas horas o pocos días después de que haber desencarnado la persona, ¿verdad? Entonces, en este caso se podría catalogar como un Mayavi Rupa. ¿Por qué? Porque su pensamiento lo hace objetivo, aunque lo hace de una manera inconsciente. Esta es la diferencia, ¿verdad? O sea, ahí es donde hace la excepción. Y este fuerte pensamiento no solamente puede ser por amor, también puede ser por odio. Hay unas personas que desencarnan con mucho odio por alguna persona y bueno, y pueden mostrarse a esa o algunas personas sensitivas. Entonces, pero esta forma del Mayavi Rupa en las excepciones de las personas comunes que no somos adeptos es totalmente inconsciente. Cuando es hecho por un adepto, pues es una creación totalmente consciente, que como comentábamos anteriormente, tiene un objeto preconcebido. O sea, el adepto puede usar su Mayavi Rupa a voluntad. Es una ilusión que es creada para ser utilizada en un caso particular y tiene todo de la mente del adepto para cumplir su propósito. En el hombre común es totalmente inconsciente, porque simplemente crea una imagen, un pensamiento cuyas propiedades y poderes le son totalmente desconocidos. Por eso no puede hablar, no interactúa, sino simplemente se manifiesta. Entonces aquí podemos recordar que mientras estamos encarnados, acá, nuestra mente tiene la función dual. Es física y metafísica. La parte inferior o física está conectada con el alma animal. ¿Por qué? Porque está conectada con Kama. Está conectada al principio kámico.
Y la parte superior o metafísica está conectada a su principio búdico o al alma humana también, porque está mana completa, y al alma espiritual. Y aquí es donde funcionan los adeptos. Por eso nos dice HPV que es difícil que un materialista o la humanidad común se eleve, ¿verdad?, hasta mana superior y menos aún hasta Buddhi. ¿Por qué? Porque esa porción metafísica que todos la tenemos, ¿verdad? Pero esa porción de la mente la tenemos casi atrofiada. ¿Por qué? Porque no la practicamos, porque no hemos ampliado ese antakarana o no lo hemos, bueno, lo hemos construido, pero quizás está muy chiquitico, hay que ampliarlo. E igualmente es difícil que una mente que está naturalmente espiritual acá descienda hasta manas inferior al nivel del pensamiento vulgar de la materia. Entonces, ese sería el segundo doble. El Mayavi Rupa de los adeptos, ¿verdad? Cuando desencarnamos o cuando ellos desencarnan, va a convertirse o va a nutrir a ese cuerpo causal. El de nosotros, personas normales y comunes, va a formar el Kamarupa, que es después donde luego se van a formar los cascarones o elementales. El tercer doble que nos habla, ¿verdad? Es el cuerpo causal o el cuerpo kármico, de karma, ¿verdad? Y dice HPV que este es el verdadero ego. Es una envoltura sutil que constituye el almacén de las experiencias y de todos los aprendizajes y además del karma acumulado en todas las vidas físicas de una individualidad. Este es el doble que progresa y que madura a medida que el alma va encarnando y va acumulando experiencias. Se dice que está compuesto, ¿verdad?, por el cuarto principio, mana, por el quinto buddhi, por el sexto atma. Y aquí en este doble es donde residen todas las causas y va aumentando de tamaño a medida que la naturaleza inferior, todo esto, le va suministrando más y más de lo que es propio para su construcción. O sea, ¿qué es lo que es propio para su construcción? Acciones buenas, pensamientos buenos, emociones buenas. Entonces, para concluir, tenemos que ver estos tres dobles. Es como un solo doble bajo tres aspectos diferentes o tres fases. La parte más material, que es el primero, ¿verdad? Este desaparece con el cuerpo físico. El doble astral, el primero, el cuerpo proteico, el cuerpo plástico, desaparece con el cuerpo físico. El segundo, el intermedio, el cuerpo de pensamiento, cuerpo de sueño, ¿verdad? Sobrevive como una entidad independiente, pero temporal, en la tierra de las sombras. ¿En dónde? En el plano astral. Luego que hemos desencarnado, como comentaba, formando el Kamarupa. Y luego tenemos, ¿verdad?, a este tercer doble, que es la parte inmortal a lo largo de un Mahamandvantara. El Mayavi Rupa se funde en el cuerpo causal o en el ego consciente y pensante. Y los elementos animales, o sea, como nos comentaba Juan Carlos, de este Kamamana, de esta alma animal, es lo que forman el espectro o el Kamarupa. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Sí? Juan Carlos, ¿tienes la mano levantada? ¿Se te quedó levantada antes o querías hacer algún otro comentario? No, quería preguntar, el cuerpo pránico que se ve ahí prácticamente no interviene en ninguno de los dobles, ¿no? O sea que ese muere con el cuerpo físico. Sí, a lo que el cuerpo físico muere, inmediatamente prana abandona, porque ya no necesita vitalidad. Y el doble astral sí se queda con él hasta que se desintegra. Entonces, el prana vitalidad no es partícipe como tal, aunque todo tiene vitalidad, pero no es partícipe como tal en ninguno de los dobles. No, y el doble etérico no necesita prana para actuar, entonces ya. No, ya no necesita ahí nada. Bien, gracias. Con gusto. A ver quién. Pero ese es en el caso de una persona. Ricardo, cierra tu micrófono. Ok. Entiendo yo que es en el caso de una persona ya desencarnada, ¿verdad? Que ya esa vitalidad no va a alimentar a ninguno de los dobles.
Pero recordemos que esos dobles también funcionan mientras las personas están encarnadas. Mientras están encarnadas, los dobles están recibiendo vitalidad. Exacto, mientras están encarnados tenemos ese cuerpo cámico o este cuerpo de pensamiento que es el que lleva todos los pensamientos Y generales. el primer doble también, que viene siendo igualmente el cuerpo astral. Y que, exacto, y que generalmente, bueno, generalmente no, nosotros funcionamos acá, en manos inferior y en cama. Pero sí tienes, Juan Carlos. Fíjate que Oscar le puso 2 flechitas. Claro, tienes que cerrar el micrófono cuando yo hablo, no sé por qué tenemos retorno. Fíjense que Oscar le colocó 2 flechitas en el principio pránico. Porque va, entonces, tanto alimenta al segundo doble como al primero. O sea, ahí intervienen los dos mientras están vivos. Mientras la persona desencarnó, no, porque empiezan por un tiempo, quizás lo alimente, por eso es el fantasma que se va a ver de ese primer doble. Y ese Mayavirrupa que se forma inconscientemente por alguna persona de sentido común, cualquier persona, no tenga que ser un adepto, un iniciado, un chela, todavía cuando se forme ese Mayavirrupa, como lo explicó Caro, inconscientemente está todavía alimentado por parte de la vitalidad. Porque acuérdense que los principios, lo primero que muere, vamos a decirlo así, o que deja de funcionar, es el cuerpo físico, pero los otros siguen todavía activos hasta que se van desintegrando poco a poco y volviendo a su fuente. Entonces, claro, una vez resuelta la muerte, esa prana, esa vitalidad todavía siguen manteniendo contacto con estos dos cuerpos, fórmense o no se formen, porque es una energía que todavía está presente. Pero a la larga va a perder fuerza, se va a desintegrar y ya, por ende, al no haber ese prana, pues no se van a poder formar ninguno de los dos cuerpos. Pero mientras la persona está viva y encarnada, sí, prana alimenta a los dos. Bueno, a los dos, a los tres. Miren, otra cosita que le iba a decir por aquí que es importante que se fijen también, que nos lo estamos viendo aquí y yo estoy moviendo aquí como que estuviera mostrándolo y yo no lo puedo, mi cursor no funciona ya. Siempre se nos dice, para que lo recuerden bien, que tenemos 7 principios, tenemos 3 almas y tenemos 3 cuerpos o 3 dobles. Entonces, esa es la constitución del ser humano. 7 principios, 3 almas y 3 dobles. Pero cuando hablamos también de alma, sabemos que esto es una sola alma en 3 aspectos diferentes o en 3 niveles diferentes de materia y de espíritu, de conciencia. Igualmente los 3 dobles es un mismo doble, pero funcionando en 3 aspectos diferentes según la constitución y los principios a que esté afectando o con los que esté constituido en ese momento. Gracias. Es Juan Carlos. Sí, el tercer doble realmente coincidiría con la triada, ¿no? Con la triada superior. Sí, fíjate que está compuesto, sí, por la triada. Mira, ese tercer doble o cuerpo causal es el verdadero ego, ¿verdad? El cuerpo kármico. No es la mónada ni es manas, pero es una mezcla de la mónada y de manas en el Devachan. Es el que va de Bachan, exacto. En el Devachan. Entonces, ni es la mónada ni es mana, pero es una mezcla. Y es lo que va al Devachan. Por eso es que dice que va creciendo a medida que tengamos más encarnaciones. ¿Por qué? Porque vamos teniendo más actitudes, más facultades, más cosas buenas y lo vamos engrandando. Aquí sí es de aclarar que la mónada es un principio universal, ¿verdad? Que es una mónada individualizada. En cambio, el cuerpo causal sí pertenece a cada ego. Cada uno de nosotros forma su propio cuerpo causal, aunque la mónada se dice que es un principio o una constitución compartida, ¿no? Compartida hasta cierto sentido porque es individual en cada ego, pero la mónada en principio es universal. En cambio, el cuerpo causal sí es individual para cada ser. Mi cuerpo causal es diferente, ni comparte nada con el de Carolina. En cambio, las mónadas, en cierto sentido filosófico, la mónada de Carolina comparte con mi mónada también. En cambio, el cuerpo causal no, sí es completamente independiente. Es según cada individualidad. Y es lo que Así lo entiendo yo. sí, no, así es.
Y él va con cada individualidad y es lo que demuestra el desarrollo espiritual que tiene esa entidad como individualidad. Y había comentado también por aquí que el, el Mayaví, ¿verdad? Se lograba gracias a Kriya Shakti, ¿verdad? Comenté que era Kriya Shakti, es el poder de voluntad, ¿verdad? Que pertenece a Mana superior y permite crear formas por medio de la voluntad. Y es el poder del pensamiento que permite la manifestación de cualquier idea si se tiene una intensa voluntad y se manifiesta en los planos inferiores en aquellas personas en quienes Manas actúa conscientemente. Juan Carlos. Sí, una duda que tenía. El Manas inferior queda activo con el Kama luego que uno fallece como cascarón, pero después también deja de funcionar, ¿no? Y ya desaparece. Recordemos, Mana es una sola, con una función doble, solo cuando estamos encarnados. Entonces, realmente es una. Entonces ya después se vuelve a unir. Ese Manas inferior que se refiere a los pensamientos de baja densidad es lo que le va a dar forma o vida al cascarón. ¿Por qué? Porque tiene vibraciones bajas. Pero luego ella, cuando va al Devachan, ¿verdad? Que va aquí al cuerpo causal, va Mana como unidad, atrayendo todos los buenos pensamientos y todas las buenas emociones y todos los buenos, las pasiones y las emociones de alta vibración las atrae Mana como una sola entidad. Y es lo que va al Devachan, al cuerpo causal. Entonces Mana es solo una, con función doble mientras estamos encarnados. Y en los procesos post-mortem sigue habiendo esa separación, pero porque Mana inferior tiene vibraciones muy bajas que no llegan nunca al Devachan ni llegan a cuerpo causal porque son vibraciones altas. Entonces por eso es que quedan abajo formando el cascarón que luego se destruirá, antes o después, según la vitalidad o la vida materialista que haya tenido esa entidad. Pero se va a destruir antes o después. Y todo lo que humana es una entidad va a Devachan y va a fortalecer, a agrandecer el cuerpo causal o cuerpo kármico. Fíjate también, Juan, es que el caso del cascarón, el cascarón no podemos hablar que hay dos principios. Fíjate que siempre hablamos que quedan unos residuos de Kama y unos de Mana, ¿verdad? En el cascarón. Pero el cascarón realmente es una entidad, no es un ser. No es un ser porque no tiene alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no está Buddhi. En el cascarón los principios superiores no están. Entonces, por eso es que se dice, el cascarón es un residuo, es una entidad que a la larga tiende a perecer, ¿verdad? Entonces, al ser un arma que perece, que desaparece, no tiene ser, vamos a llamarlo de esa manera. No es un alma, no es un ser, no es Buddhi. Entonces, lo que realmente queda en el cascarón son residuos, energía que se van a ir poco a poco desvaneciendo, van a ir desapareciendo, se va a agotar esa energía y a la larga no va a quedar nada. Por eso es lo que hablábamos a veces el caso de las sesiones espiritistas y toda esa fuerza que se le da al cascarón. El cascarón, por ser una entidad, vamos a decir, energética solamente, trata de absorber energía de las fuentes que se la dé. Entonces, mientras ese cascarón pueda absorber energía, se va a mantener por más tiempo en el plano donde se encuentre, sea en el astral o sea en el físico. Entonces, al esa energía no tener de dónde tomar más, vamos a decir, más sustancia para mantenerse activo, pues se va a desintegrar mucho más rápido. Entonces, eso es lo importante de el trato que hablábamos, el caso de espiritistas y todo, que van llamando y tratando de fortalecer ese tipo de entidades. Pero eso, en el cascarón no podemos hablar de que hay dos principios, ahí ya no hay nada. Son residuos de dos principios de una personalidad que ya pasó al Devachan o ya volvió. Sí, ya pasó a Devachan o está esperando para volver a reencarnar. O puede estar en Devachan o puede estar a la espera de volver a reencarnar. Pero no son principios. Ahí no podemos hablar. Son residuos del cuarto principio y del quinto principio, pero no son principios, son residuos. Los principios ya están en Devachan con el ego, que vienen siendo Mana, Buddhi y Atma, sus principios
superiores que son los que van a volver a reencarnar en una nueva personalidad. Gracias. Gracias, Daniel. Entonces aquí también podemos hacer un pequeño resumen para que reforcemos sobre los 3 tipos de alma que ya Daniel nos comentaba, ¿verdad? Que esto corresponden a diferentes aspectos o niveles de conciencia en el ser humano, ¿verdad? Es una sola que va en diferentes estados mentales, ¿verdad? Según la evolución y el desarrollo espiritual de cada uno. Por eso es la que cambia de jerarquía. El espíritu es uno solo y el alma es la que va cambiando de jerarquía según donde vayamos trabajando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? El alma espiritual, ¿verdad? Representa a Buddhi, que es el nivel más elevado de conciencia, ¿verdad? Es la unión con Atma, es el asiento de la sabiduría divina, es todo lo bueno, ¿verdad? Donde no hay cualidades individuales ni ningún tipo de emoción individual, sino que actúa lo que es bien para todos. El alma humana, ¿verdad? Representada por manas. Es la mente, es el ego reencarnante, ¿verdad? Es lo que viene a la tierra. Y como comentaba anteriormente, dual en sus funciones mientras estamos encarnados, ¿verdad? Y el destino kármico de nosotros es sin manas, apunta hacia arriba, hacia su principio superior, o sea, Buddhi, o hacia su principio inferior, manas. Y el alma animal, pues, es el principio del deseo de las pasiones, pero son los instintos animales, ¿verdad? Que es cuando pienso yo solamente en mí misma, lo que me conviene a mí, a mí y a mí y a más nadie. O si acaso lo extiendo un poquito más a mi familia o algo así, ¿verdad? Entonces es lo que nos queda todavía de esos instintos bajos y pasiones bajas. Y ahí es donde aquí es donde estamos trabajando nosotros generalmente. Tenemos destellos de ese maná superior, pero casi siempre estamos enfocados solo en nosotros. Entonces, bueno, con esto ampliamos un poquito más sobre los principios, sobre los 3 dobles que tenemos y sobre las 3 almas. Si no hay ningún otro comentario, alguna otra pregunta, pues pasamos al libro con más. Capítulo 8 trata sobre la reencarnación. ¿Cómo ha llegado el hombre a ser el ente complejo que es? ¿Y por qué hay cuestiones a las que ni la ciencia ni la religión ofrecen respuestas concluyentes? Este pensador inmortal, poseyendo tan vastos poderes y posibilidades, todos suyos por razón de su conexión íntima con todo aspecto secreto de la naturaleza, en mayúscula, de la cual él está constituido, se encuentra erguido sobre la cumbre de una inmensa y silenciosa evolución. Él pregunta por qué la naturaleza existe, lo que el drama de la vida tiene por finalidad y cómo ese objetivo puede ser logrado. Pero ambos, la ciencia y la religión, fallan en dar una respuesta razonable. La ciencia no pretende estar en condiciones de dar solución, declarando que la investigación de las cosas tal como son estaría suficiente. La religión ofrece una explicación que es tan ilógica como carente de significado y solamente aceptable al fanático, ya que requiere que consideremos la naturaleza toda como un misterio y pretende buscar el sentido y propósito de la vida con todas sus amarguras en el placer de un Dios que no puede ser encontrado en ninguna parte. Una mente cultivada e investigadora sabe que la religión dogmática tan solo puede dar una respuesta inventada por el hombre, aunque pretendiendo que proviene de Dios. La ciencia se basa en la observación directa y en la medición. Solo considera conocimiento válido aquello que puede ser verificado y además reproducible. La religión limita la libertad de pensamiento, ya que está subordinada a enseñanzas y a creencias que se consideran inmutables y definitivas. La mayoría de ellas
invitan o incitan a una fe ciega, a creerle algo a alguien. Y ese alguien generalmente es una persona de autoridad. En cambio, la teosofía no nos exige ninguna fe ciega, sino que la reforma. Son conocimientos que se pueden comprobar por el uso de facultades internas. Todo lo que se nos dice es no es para que lo creamos, sino para que lo estudiemos, para que lo que nos dicen lo investiguemos, lo analicemos, lo meditemos y cada uno pues saque sus propias conclusiones. Es una invitación a pensar. La teosofía también podemos verla como un vehículo para acercarnos a la verdad y ayudarnos al desarrollo interno, ya que esto no debe ser solo verdades teóricas, sino que debe volverse una práctica. ¿Para qué entonces existe el universo? ¿Y para qué ulterior propósito se halla el hombre, el pensador inmortal, dentro de esta evolución? El universo es un contenedor, es una manifestación del principio divino o absoluto. Es el escenario para la evolución de todas las formas de vida. El objetivo es la experiencia y la emancipación del alma, con el propósito de elevar la masa entera de materia manifestada a la estatura, naturaleza y dignidad de divinidad consciente. El gran designio es el de lograr la autoconciencia, no a través de una raza o una tribu o de alguna nación favorita, sino por y a través del perfeccionamiento, después de su transformación, de la masa total de materia, así como también de lo que nosotros ahora denominamos alma. Nada es ni será excluido. El objetivo de toda la manifestación es la evolución, que consiste en una vida que se desarrolla pasando de una forma a otra, almacenando en sí misma las experiencias que adquiere a través de dichas formas. No es producto de una serie de circunstancias fortuitas, sino que es un proceso dinámico, activo y periódico, que además sigue un orden secuencial, con propósitos claramente establecidos. La meta para el hombre actual es su iniciación en el completo saber, y para los otros reinos inferiores a él, el que puedan ser elevados gradualmente de plano en plano, hasta ser con el tiempo también iniciados. Esta es la evolución elevada hasta su más alta potencia. Este es un proceso magnífico que transforma al hombre en un dios y le da a cada parte de la naturaleza la posibilidad de llegar a convertirse en uno algún día. Hay fuerza y nobleza en esta teoría, porque en ella ningún hombre es empequeñecido o rebajado, ya que ningún ser es tan originalmente pecador e impuro que no puede elevarse por encima de todo pecado. Considerado desde el punto de vista materialista de la ciencia, la evolución abarca la mitad de la vida, mientras que en el concepto religioso de la evolución es una mezcolanza de absurdos y temores. Las religiones de hoy en día retienen siempre el elemento del temor y al mismo tiempo se imaginan que un ser todopoderoso no puede pensar acerca de ninguna otra tierra o globo sino en este, al cual gobierna de manera muy imperfecta. Pero la antigua doctrina teosófica hace del universo un conjunto vasto, complejo y perfecto. El objetivo general de la etapa humana
es ascender al próximo escalón de la escala de la vida, que es el reino diani-chojánico, produciendo la unión de la sabiduría divina y la mente, es decir, la unión de Buddhi, sexto principio, y Manas, quinto principio. Aunque el hombre se desenvuelve en el reino humano, es incipiente. Aún le falta convertirse en un hombre completamente, porque aunque tenemos las condiciones y capacidades inherentes a un Dian Chohan, no hemos desarrollado las vestiduras ni las potencialidades que nos permitan funcionar en ese reino. Ahora bien, desde el momento en que nosotros postulamos la existencia de una doble evolución física y espiritual, tenemos que admitir al mismo tiempo que tal evolución tan solo puede ser llevada a cabo por medio de la reencarnación. Para haber llegado a lo que somos actualmente, es necesario haber pasado a través de un largo proceso evolutivo triple, basado en la acumulación de experiencias de lo transitorio a lo eterno. Este ciclo, ¿verdad?, no tiene el propósito ni la intención de agregar nada, ya que no hay que reunir sustancias, no hay que reunir propiedades, nada adicional, sino más bien es un desarrollo de las potencialidades y capacidades inherentes. Las tenemos, pero están latentes. Estas corrientes evolutivas son, primero, la evolución espiritual o la evolución monádica, que representa el impulso que está presente en todo y en todos. En todo, absolutamente todo. La segunda evolución es la evolución intelectual. Es el despertar, el desarrollo y la iluminación de Manas, que estimula la evolución a partir del reino humano, cuyo impulso es dirigido por esfuerzos autoinducidos y autoestablecidos, por supuesto regulados por el karma. Y la tercera es la evolución física, representada por el desarrollo y la transformación de los vehículos o cuerpos visibles a nuestros ojos. No tengo claro el tema porque hay una evolución monádica. La mónada no se supone que es perfecta y que no cambia, ligada con lo absoluto, digamos. O sea, si la mónada tiene todo, se llama así porque es el impulso que le da la mónada a todo, el impulso para seguir adelante. Es bien lento, pero es ese impulso que todo tiene, desde los reinos que van en el arco descendente, es decir, desde los elementales en sus 3 grados de diferenciaciones. Existe también ese impulso en los minerales, ¿verdad? Aunque no lo veamos, pero existe ese impulso de que es el que da la mónada. La mónada lo contiene todo, pero ella no es consciente que lo contiene todo. Por eso es que tenemos que hacer todo ese peregrinaje. ¿Sí? Peregrinaje. Peregrinaje. Tenemos que hacer, disculpe, todo ese peregrinaje para estar consciente de todo. Entonces la mónada debe pasar por todo y por todas las experiencias. Por eso ella pasa por los reinos elementales, porque tiene que vivir lo que tiene que vivir en todos esos reinos que son agrupados en 3, pero son infinitos. Tiene que pasar por los minerales, tiene que pasar por el vegetal, por los animales, por el humano, por los dianchujanes, y bueno, infinito, porque la evolución no tiene tope, ni tiene fin, nunca hay un tope, es infinita. Entonces, ese impulso no es que la mónada va a evolucionar, sino es el impulso que ella está dando. Todo, absolutamente todo, tiene ese impulso, tiene esa evolución. Por eso se llama monádica, porque es la mónada la que le impulsa. Es muy, muy lenta y gradual, pero todo es impulsado por eso. Por eso se nos dice que nosotros,
los humanos al tener mente podemos acelerar ese proceso, porque ya con nuestras acciones creamos karma y tenemos acciones. Lo que pasa es que en las primeras encarnaciones creamos karmas, bueno, en las primeras no, pero en todas, pero en las primeras creamos karmas demasiado negativos, y entonces lo que nos retrasan, porque nunca hay un retroceso, hay un estancamiento. Pero entonces, para retomar la idea, no es que la mónada evoluciona, sino es ese impulso que todos tenemos hacia avanzar, hacia evolucionar. Lógicamente que la mónada evoluciona, si no, no nos estarían hablando de una evolución monádica. ¿Qué sucede? En el universo todo está evolucionando. Evolución es movimiento. Al haber movimiento hay evolución. Todo en el universo está evolucionando. Cuando se dice, que es lo que Caro está tratando de darnos la idea, cuando se dice que la mónada contiene todo, sí, pero recordemos que la mónada está formada por Atma y por Buddhi en el plano de la manifestación. ¿Qué sucede? Esa mónada, como yo lo entiendo, la mónada que contiene todo, que no tiene por qué evolucionar hasta cierto sentido, es la mónada divina que es solamente Atma, ¿verdad? Que es un reflejo del absoluto. O sea, ella es parte de ese absoluto que lo contiene todo, en el sentido completamente filosófico. Pero ¿qué sucede? Al entrar en el plano de la manifestación, esa mónada átmica divina, para poderse expresar, necesita un vehículo que es Buddhi. En este caso, Buddhimana, como la mónada, ¿verdad? La mónada dual, sí entra en el plano evolutivo. ¿Por qué? Porque es la mónada manifestada. Buddhi, así como Atma es el reflejo del absoluto, Buddhi es una chispa de el anima mundi, de Alaya, ¿verdad? Entonces, al entrar en plano evolutivo, en plano de manifestación, esa mónada está evolucionando. Entonces, esa mónada formada por Atma y Buddhi es la mónada que se habla que entra en el plano de evolución, en la evolución monádica. Pero así lo entiendo yo, así. Básicamente eso, pues que la mónada contiene todo, pero no es consciente de ella. Por eso tiene que hacer todo eso para tener autoconciencia. Vivirlo todo, pasar por todas las etapas y reinos. Yo quería preguntar el enfoque, ¿no? Porque de la mónada, porque digamos, según Alice Bailey, enfoca a la mónada como en el plano de Anupadaka, que no tiene nada que ver con Atman ni Buddhi y menos con Mana. Pero para Blavatsky, digamos, la mónada es Atma Buddhi, ¿no? Y cuando toma, digamos, cuerpo físico como hombre es Atma Buddhi Manas, ¿no? ¿Cuál es la posición, digamos, real de que presenta la teosofía, ¿no? De la mónada? Ese es más o menos lo que nos estaba comentando Daniel, ¿verdad? Que existe la mónada, que es esta sola, existe la mónada dual que está compuesta por Atma Buddhi y la mónada triple compuesta por Atma, Buddhi y Mana. Es ella que se va desplegando como rayos, porque no puede bajar. Entonces necesita esos vehículos para poder manifestarse, porque ella no puede bajar. Ella está, como dijiste, en su plano, pero no puede bajar. Por eso entonces necesita un vehículo primeramente a Buddhi para poder manifestarse. Y cada principio va siendo así el vehículo de su principio inferior. Sí, ciertamente, Enrique, es como lo estás viendo tú o sea, Alice Bailey lo explica en base a como lo explica igualmente Blavatsky. Fíjate, de los 7 planos, los 3 superiores son Anupadaka y los 4 son Arupa, son planos Arupa, sin forma. Y los 4 planos inferiores, que es donde se da la manifestación y el ciclo evolutivo, son Rupa, ¿verdad? Entonces, fíjate, la mónada está en los planos superiores. La mónada se dice, en teosofía, la mónada Atma Buddhi no tiene contacto con el ser humano, con el ser. Realmente la mónada no está dentro de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces se confunde al hablar el estudiante o muchas veces, bueno, el estudiante, porque todos somos estudiantes, habla de que la mónada está en nosotros. Realmente no, la mónada no está en nosotros. Por eso se dice también los 2 principios superiores, Atma y Buddhi,
no están tampoco en nosotros. Atma, a final de cuentas, no es un principio del ser humano y Buddhi solamente toca una porción de manas cuando se llega a iluminar, o sea, a iluminar en el sentido cuando manas tiene contacto directo con Buddhi, que es manas taihasi. Entonces, realmente ni manas ni Buddhi trabajan activamente en el ser humano en nuestra etapa actual de evolución. El caso de un Buda, por eso se llama Buda, es porque ya su principio manásico se unió por completo a su principio búdico, se convierte en un Budi, pero nosotros como seres humanos realmente no. Tenemos destellos, tenemos chispas, tenemos pequeños vislumbres de ese Budi cuando se asocia a mana. Entonces, bueno, volviendo a tocar el tema de la mónada, Atma Buddhi realmente está y reposa en sus planos sin forma, en sus planos arrúpicos. Y nosotros lo que trabajamos o lo que tenemos dentro de nuestros principios, parte de ello es el tercero, que es mana, que igual está en el principio arrúpico, pero que está rozando los cuatro principios, los cuatro planos inferiores. Entonces, por eso se dice, nosotros trabajamos en el Kamamana, es lo que estamos trabajando ahorita. ¿Por qué? Porque aunque tenemos nuestro principio kámico completamente integrado a nosotros, estamos rozando parte del principio manásico. Entonces, ahí viene también lo que acaba Caro también de tocar ahorita, que ¿qué se dice que es el verdadero ser? El verdadero ser se dice que es manas. O sea, nosotros somos mana. ¿Qué sucede? Al no tener manas por completo, no podemos hablar que somos un hombre completo. Por eso se dice, estamos en la etapa evolutiva del reino humano, pero no somos hombres completos. ¿Por qué? Porque no tenemos completamente integrado a nuestro ser el principio manástico. Solamente un pequeño vamos a decir porcentaje, vamos a hablarlo de repente a nivel de porcentaje, un pequeño porcentaje es lo que está tocando nuestro verdadero ser encarnado, lo que estamos ahorita. Entonces, pues sí, el tema de la mónada muchas veces se confunde al hablar de que la mónada está en nosotros, que nosotros podemos llegar a los planos búdicos, realmente no podemos llegar ni al manásico completo. Nosotros estamos funcionando en los cuatro planos arrupa, que son los cuatro inferiores. Entonces, fíjate, la mónada está en su plano, un plano arrupa y no tiene nada que ver realmente con nosotros. O sea, es un error decir que la mónada, aunque somos el ser, o sea, se dice, lógicamente, teosofía, que el verdadero ser que somos la mónada, pero estamos ahí arriba. O sea, por eso es que se dice somos seres compuestos. Estamos compuestos de una mónada, estamos compuestos de alma, estamos compuestos de cuerpo. ¿En qué? ¿En qué forma? En distintas etapas, en distintos niveles de evolución. Somos seres en desarrollo, somos seres evolucionando. Igual sucede con las cadenas planetarias, igual sucede con el resto de los reinos. Todos están en constante evolución. Y evolución quiere decir ir avanzando así como avanzamos por los diferentes reinos, por los diferentes planos, igualmente avanzamos a través de todos los principios. Están todos en potencia, están todos latentes en el ser humano, en el huevo áurico, pero no están desarrollados, ni activos, ni trabajando todos al mismo momento. No, sino que la posición de Bailey es diferente a la de Blavatsky. O sea, Bailey habla de que encima del plano átmico, el plano anupadaka, y esa es la mónada, pero bueno, así me lo explicaron, y para Blavatsky, digamos, la mónada es el principio átmico más el principio búdico, ¿no? Sí, te cuento qué es lo que sucede con Alice Bailey. Alice Bailey en un tiempo perteneció a la Sociedad Teosófica, pero ella, cuando se separa de la Sociedad Teosófica, ella funda, vamos a decir, su propia corriente espiritual, vamos a llamarlo así porque así se conoce también, forma una corriente espiritual que tiene bases teosóficas, pero ella sí empieza a cambiar mucho de lo que Blavatsky y los maestros nos dejaron. Por eso, hablar de Alice Bailey no podemos decir que es teosofía, o es el mismo caso
de Rudolf Steiner, igualito, Antroposofía, él igualmente incluyó unos conceptos diferentes a los que entregaron los maestros, aunque tienen base teosófica, porque fue teósofo igualmente, pero él cambió y formó una doctrina completamente diferente. Entonces, lo mismo pasa con Alice Bailey. Entonces, conciliar ya Blavatsky con Alice Bailey es difícil. En algunas cosas coinciden y en otras cosas ella los cambió. Por eso es que a veces cuando estudiamos teosofía, lo recomendable es dedicarnos a tratar de entender cómo nos lo dejó Blavatsky, cómo nos lo dejaron los maestros y apoyarnos en los teósofos que vinieron de segunda o tercera generación, vienen siendo tercera, el caso de Leadbeater, Annie Besant, hoy en día más modernos tenemos Barborca, tenemos a John Algeo, que han seguido la línea tanto de Blavatsky como la de Annie Besant, que fue vamos a decir, la tercera línea, la de Annie Besant, y pues han más o menos conservado los mismos conceptos con algunas variaciones en términos y en algunos modos de verlo. Pero ya hablar de repente fuera de teosofía, que es caso de Alice Bailey, caso de Torcón, tienen algunos aspectos teosóficos, pero modificaron realmente la base de Blavatsky y de los maestros. Esto está, en efecto, demostrado por la ciencia. Se ha demostrado que la materia de la Tierra y todas las cosas físicas que en ella existen estuvo en una época en estado gaseoso o fluido, que la misma se enfrió, que sufrió cambios, que de sus alteraciones y evoluciones se generó al fin la gran variedad de cosas y de seres. Esto, en el plano físico, significa transformación o cambio de una forma a la otra. La masa total de materia es casi la misma que al comienzo de la formación de este globo, concediéndosele una ínfima adición debido a polvo estelar y aerolitos. En consecuencia, la materia debe haber sido cambiada repetidas veces y por tanto haber sido físicamente reformada y reincorporada. Desde luego, para ser estrictamente exactos, nosotros no deberíamos emplear la palabra reencarnación porque encarnar se refiere a la carne. Digamos pues reincorporada. Y entonces vemos que para ambos, la materia y el hombre, ha habido un constante cambio de forma y esto es, ampliamente hablando, reencarnación. Las formas físicas evolucionan principalmente para ser mejores vehículos para el espíritu. La evolución comienza con las formas más rudimentarias para irse acostumbrando a la materia. Sigue su lento y gradual desarrollo reino tras reino, con diferentes grados de inteligencia, marcada por las características propias de cada uno de ellos. Siempre va hacia adelante, por lo que nunca hay un retroceso hacia los reinos anteriores ya superados. O sea, aquí cabe el axioma cabalístico que dice que la piedra se convierte en planta, la planta en animal, el animal el hombre, etcétera, etcétera, el hombre en Dios, etcétera, etcétera. Con relación a la masa de materia, la doctrina enseña que la materia toda será elevada hasta la jerarquía del hombre, cuando el hombre haya adelantado más por sí mismo. Ningún residuo se dejará atrás después de la salvación final del hombre, residuo del cual haya que disponer de una manera misteriosa en algún remoto depósito polvoriento de la naturaleza. La doctrina verdadera no admite concesión alguna de tal índole y al mismo tiempo no teme dar la verdadera disposición de lo que podría parecer un residuo. Todo es elaborado y procesado hacia otros estados superiores, porque según declara la filosofía, no existe materia alguna inorgánica, sino que cada átomo es una entidad viviente y contiene el germen de la autoconciencia. Y esto debe traer por resultado que algún día todo tendrá que haber sido transformado
Así que lo que actualmente conocemos como carne humana contiene hoy materia que en una época fue totalmente mineral, más adelante fue vegetal y hoy está refinada en átomos humanos. En un momento muy distante del actual, la materia vegetal de hoy habrá sido elevada al reino animal. Y lo que nosotros ahora usamos como nuestra materia orgánica o carnal será cambiada por transformación a través de la evolución en pensadores autoconscientes y así sucesivamente, ascendiendo la escala entera hasta el advenimiento de ese periodo en el cual lo que se conoce hoy como materia mineral habrá pasado al humano y aún más allá hasta el nivel del pensador. Entonces, el advenimiento de otro gran periodo de evolución, la materia mineral de esa época, será la que en la actualidad está pasando a través de sus transformaciones inferiores en otros planetas y en otros sistemas de mundos. La evolución no se da en un único ciclo, sino en una serie de estos. Es un proceso que no tiene principio ni tiene fin posible. Ocurre desde toda la eternidad. Es un desarrollo ordenado para la expansión y crecimiento de todos. La evolución de la forma física comienza en el reino mineral, para irse acostumbrando a la materia. Este es el punto máximo de descenso a la materia y el máximo estado de encierro y de inhabilidad para expresarse, y donde comienza a desarrollar la capacidad de expresión de vida por dominio de todos los recursos de la materia, y continúa la evolución en los reinos vegetal, en el reino animal, en el reino humano y en el reino superhumano. Todo el orden de la naturaleza revela una marcha progresiva hacia una vida superior. Lo que nos dice el texto podemos verlo en el periodo de gestación del feto humano, ya que desde la concepción hasta completar el 7º mes de gestación, repite en miniatura los ciclos mineral, vegetal y animal, y solo durante los 2 últimos meses desarrolla su futura entidad humana. Aquí leyendo un poquito el párrafo que acabas de leer ahorita, hay que tener cuidado porque se puede llegar a entender que la materia mineral, como dice ahí, se va a transformar en materia humana. Realmente no ocurre de esa manera. El mineral siempre va a ser mineral, los átomos que forman un mineral siempre van a formar un mineral. O sea, la materia no surge en ese tipo de evolución. O sea, la materia está formada de átomos, de moléculas y bueno, todo lo demás lo que la ciencia nos enseña. Realmente la transformación de un reino a otro es de ese impulso monádico que se nos habla, ¿verdad? El mineral siempre va a ser mineral y va a tener materia mineral. Ese mineral nunca va a llegar a ser un hombre. Nunca va a llegar. Aquí nos está hablando de que ese átomo va, por ahí decía, o de que ese mineral va a terminar siendo hombre. Realmente Blavatsky lo aclara después en un artículo que se llama La mónada mineral. Es muy interesante que lo lean, que lo consigan y lo lean, porque ella viene justamente a explicar un poco mejor, porque en un principio había ese error que se creía en los primeros tiempos, que ese mineral llegaba a ser un hombre o que el animal llegaba a ser un hombre. No, realmente no. Y la materia animal es materia animal y la materia humana es materia humana. Formó hombres, así como formó mineral y formó vegetales. Lo que se va convirtiendo a través de los procesos evolutivos es esa esencia monádica que anima, o es esa vida que anima cada reino y va evolucionando a través de su ciclo de encarnaciones y de mentepsicosis también, que es lo que ocurre en los reinos inferiores, ¿verdad? No son reencarnaciones, son mentepsicosis. Va progresando
y se va desenvolviendo durante el ciclo evolutivo, va pasando de reino en reino, donde va adquiriendo mayor evolución hasta llegar al reino animal superior, donde comienza la individualización antes de entrar al reino humano, donde se completa la individualización y nos convertimos en seres únicos, ¿verdad? En la etapa humana. Pero no es la materia la que va adquiriendo nuevas formas y va pasando de reino en reino. Realmente es la esencia monádica formada por las mónadas, que fueron las que realmente son los seres que animan y van evolucionando. Ellos vienen en un proceso de evolución, como lo explicó Caro, de la materia, una evolución física, pero dentro de sus mismos reinos. Los minerales van pasando desde una etapa más incipiente hasta una etapa más evolucionada, donde culmina su evolución como mineral y comienza una evolución igualmente en el reino vegetal, desde vegetales muy incipientes hasta vegetales o los reinos, los integrantes del reino vegetal más avanzados, como pueden ser los árboles, y comienzan otras etapas a nivel material. Pero no cambia. Ese árbol nunca va a llegar a formar, o sea, va a formarse, ese árbol nunca va a empezar a caminar como un animal muy incipiente, para luego volverse ese animal superior, volverse un humano. Es un error que se había cometido en un principio y ella luego lo corrige. Entonces hay que tener cuidado porque él aquí está hablando de una manera que puede tender a confundirse si no se tiene claro ese concepto. Gracias, Carmen. Gracias, Daniel, por la aclaratoria. Esto es quizás un bosquejo fantástico para los hombres de hoy en día, tan acostumbrados como están a ser tratados desde su nacimiento como malos, pecadores, débiles y completos necios, que temen hasta admitir la verdad acerca de ellos mismos. Pero para los discípulos de los antiguos teósofos, esto no es imposible ni fantástico, sino lógico y vasto. Y sin duda alguna, este esquema será aceptado algún día por todos, cuando la mente de la raza occidental haya rechazado la cronología y las ideas mosaicas sobre el hombre y la naturaleza. Por lo tanto, en cuanto a la reencarnación y a la metempsicosis, nosotros decimos que éstas deben ser aplicadas primeramente al cosmos entero y no simplemente al hombre. Pero como el hombre es el más interesante objeto para sí mismo, consideraremos en detalle la reencarnación desde el punto de vista que a él le atañe. La reencarnación es el método de progreso que nos es asignado y quiere decir proyectar en los planos inferiores una parte de nosotros mismos con el objeto de realizar ciertas experiencias, adquirir cualidades que resulten de las mismas y asimilarlas para luego apropiarnos del fruto del esfuerzo. Es decir, que se basa en la creencia de que la esencia de una persona que muere biológicamente vuelve a nacer en otro cuerpo. Como nos dice el autor, no es una característica exclusiva de la humanidad y consiste en una alternancia de actividad y de descanso, que puede ser observado en el mundo natural mediante el proceso cíclico de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte de la forma, y la persistencia de la vida a través de las formas sucesivas. Por otro lado, la metempsicosis es el progreso del alma en los sucesivos grados de existencia. El glosario teosófico nos dice que este término no debería aplicarse a los humanos y nos lo explica como el proceso que hace un gusano para transformarse en una mariposa, una bellota en una encina, un huevo en un ave, el agua en una nube, la madera en fuego y el fuego en ceniza. Pero Blavatsky, algunos filósofos antiguos y otros críticos modernos afirman que la palabra metempsicosis significa sencillamente la reencarnación en cuerpos diferentes pero humanos,
o el proceso por el cual los constituyentes psicomentales de nuestra naturaleza se transforman internamente por el esfuerzo personal. La metempsicosis solo ocurre en el reino mineral, vegetal y animal. En el reino humano hablamos de reencarnación. ¿Qué es entonces la metempsicosis? Es ese proceso de vamos a decir, un organismo del reino vegetal, el más incipiente, el más chiquitito, en su proceso evolutivo, que esa esencia monádica va cambiando, va evolucionando, va pasando a través dentro del mismo reino, pero en las diferentes etapas de sus miembros, hasta llegar al más avanzado del reino vegetal, él pasa por diferentes metempsicosis, ¿verdad? No podemos decir que una planta reencarna, un animal reencarna. Solamente eso ocurre en el caso del hombre, del reino humano. Ya nosotros no podemos decir que nosotros sufrimos metempsicosis para cambiar de una vida a otra y avanzar en el proceso evolutivo. Nosotros hablamos en este caso de reencarnaciones en el plano del reino, en el reino humano. Entonces, cuando se hable de metempsicosis, recordemos que se refiere a los tres reinos inferiores: mineral, vegetal, animal. Ahí no podemos hablar de reencarnación. Esta es la más antigua doctrina y es ya aceptada por más seres humanos que el número de aquellos que la repudian. Casi todos los millones de habitantes en Oriente aceptan esta doctrina. La misma fue enseñada por los griegos. Un gran número de chinos cree actualmente en ella, lo mismo que sus antepasados. Los judíos la consideraban cierta y no ha llegado a desaparecer de su religión. Y Jesús, a quien se le llama fundador del cristianismo, también creyó y enseñó esta doctrina. En la iglesia cristiana primitiva también es conocida y promulgada, y los más preeminentes entre los padres de la iglesia la creían y la promulgaban. La reencarnación es un concepto central en muchas culturas orientales. La entienden como un proceso cíclico de renacimiento que está vinculado al karma y a la evolución espiritual. Aunque varían en detalles, comparten la idea de que las acciones en esta vida influyen en las vidas futuras. Y el objetivo final es romper con el ciclo del samsara para alcanzar la liberación espiritual. Buenas noches, hermanos. Mire, yo tengo duda. Incluso hasta donde sé y recuerdo por lo que he leído y por lo que de los grupos de estudios que hacíamos, el término metempsicosis era usado como reencarnación. Y eso es lo que yo quiero que por favor me aclaren, si así fue o sencillamente estaba mal usado. Gracias. Aquí es más fácil, vamos directamente al glosario. Es el progreso del alma de un estado de existencia a otro. Vulgarmente se cree que la metempsicosis se refiere a renacimiento en cuerpos animales. Ya habíamos aclarado que eso no pasa porque no hay retrocesos, ¿verdad? Es un término generalmente mal interpretado por todas las clases de sociedad europea y americana, incluyendo muchos hombres de la ciencia. Metempsicosis debiera aplicarse solo a los animales. Es lo que nos dice aquí, ¿verdad? Y saca el ejemplo que hacíamos cita. Un punto casi imperceptible se convierte en gusano, este gusano se convierte en mariposa, una bellota se transforma en una encina, un huevo en un ave, el agua pasa a ser nube, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que no tiene asterisco, o sea que esto lo dice Blavatsky. Pero también hay por otros lados, ¿verdad?, que quizás metafísicamente hablan de que la metempsicosis se refiere a ese proceso de constituyentes psicomentales, ¿verdad?, que van evolucionando y que se van transformando internamente por el esfuerzo personal. Quizás metafísicamente, pero aquí nos dice Blavatsky en el glosario teosófico que solo se aplica a los reinos inferiores. Así también más o menos lo entiendo yo. Y realmente Blavatsky también lo aclara, no
recuerdo si es en la doctrina o creo que la clave, realmente lo aclaré en la clave, que fue un término mal usado en la antigüedad. La metempsicosis se hablaba también como reencarnación, y ella lo aclara bien y dice que no. Y en el glosario está bien claro que solamente para los animales. Es el paso de un reino a otro, de esa esencia vital, de esa esencia monádica, que va transmigrando, por eso también es transmigración de átomos, que va transmigrando, que va evolucionando, que va trascendiendo de un reino a otro en su plano evolutivo hasta que convierte o hasta que llega a la individualización donde entra en el plano humano, en el reino humano, y ahí ya sí empieza el proceso de reencarnación. Por eso decimos, porque el caso de un animal, el caso de una planta o de un mineral, ellos no guardan, primero no están sujetos a un karma directo. ¿Por qué? Porque no tienen principio mental. Están sujetos al karma de la manifestación, de lo manifestado, pero no están basados, o sea, no están afectados por un karma individual porque no son individualidades. Entonces, la reencarnación funciona en los seres que estamos trabajando con karma directamente, que tenemos libre albedrío y que nuestras experiencias y nuestra evolución mental, intelectual, no se pierde. El animal renace en otro animal y listo. Los cristianos deberían recordar que Jesús era judío, que consideraba su misión destinada a los judíos, porque según dice el Evangelio de San Mateo, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús debió haber conocido bien las doctrinas que ellos profesaban. Todos creían en la reencarnación. Para ellos, Moisés, Adán, Noé, Set y otros habían regresado a la tierra, y en la misma época de Jesús se creía comúnmente que el antiguo profeta Elías estaba aún por regresar. Así es que encontramos, ante todo, que Jesús jamás negó ni adjuró de la doctrina, y en varias ocasiones le dio su asentimiento, como cuando dijo que Juan el Bautista era en realidad una nueva encarnación del antiguo Elías, a quien la gente estaba esperando. Todo esto puede ser verificado en el Evangelio de San Mateo en los capítulos 17, 11 y otros. En estos escritos se notará claramente que Jesús aprobaba la doctrina de la reencarnación. Y siguiendo el sendero de Jesús, San Pablo, en la epístola a los Romanos, capítulo 9, habla de Saúl, Jacob, como habiendo realmente existido antes de su nacimiento. Y más tarde, tan preeminentes padres de la iglesia cristiana como Orígenes, Cinesio y otros, aceptaron y enseñaron la teoría. En el libro de Proverbios 7:22, Salomón dice haber estado presente durante la formación de la tierra y que mucho antes de que él hubiera nacido como Salomón, sus placeres eran los de vivir en las partes habitables de la tierra en compañía de los hijos de los hombres. En el Apocalipsis 3:12, San Juan el Evangelista relata que a él le fue revelado en el curso de una visión, la que se refiere a la voz de Dios o a la de alguien hablando en su nombre, que quien quiera que llegase a vencer no tendría la necesidad de salir otra vez. Es decir, que no necesitaría reencarnar más. Durante 500 años después de Jesús, hacia el concilio de Constantinopla, esta doctrina fue enseñada en la iglesia. Entonces se promulgó una condenación sobre un aspecto del asunto. Condenación que ha sido interpretada por muchos como si se hubiese hecho contra la reencarnación. Pero si tal condenación es dictada contra las palabras de Jesús, la misma no tiene ningún efecto. Esta condenación, por cierto, va contra él. Y por tanto, la iglesia se encuentra en la posición de alegar, en efecto, que Jesús no conocía lo bastante para maldecir, según lo hizo la iglesia, una doctrina conocida y enseñada en su época, y la cual fue conspicuamente traída de su conocimiento y nunca condenada, sino de hecho aprobada por él. Aunque el tema de la reencarnación
No aparece de manera explícita en las enseñanzas de Jesús. Si se lee y se medita sobre lo que dijo, podemos ir un poco más allá e interpretar esas afirmaciones como alusiones indirectas a la reencarnación. Durante los primeros días del cristianismo se creía que las almas existían antes de nacer, lo que implica la reencarnación. Estas ideas fueron promulgadas por muchos teólogos cristianos, ¿verdad? Entre ellos Orígenes de Alejandría, pero como dice el texto en el Concilio de Constantinopla en el año 553, esta idea fue condenada como herética y desde entonces no ha sido parte de la doctrina cristiana. El cristianismo es una religión judía y esta doctrina de la reencarnación le pertenece históricamente por herencia judaica y también por razón de haber sido enseñada por Jesús y por los primeros padres de la iglesia. Si hubiera alguna forma verídica o lógica para la iglesia cristiana de librarse de este dilema, excluyendo desde luego los dogmas de la iglesia, al teósofo le agradaría que se la dieran a conocer. En realidad, el teósofo sostiene que quien quiera que sea cristiano, profeso, y niegue esta teoría, él mismo pone con eso su juicio contra el de Jesús, quien debió haber sabido más sobre el asunto que aquellos que lo siguen. En este anatema lanzado por el Concilio de la Iglesia contra la reencarnación y la ausencia de esta doctrina en la enseñanza actual, lo que ha hecho daño al cristianismo y ha hecho de todas las naciones cristianas pueblos que pretenden ser discípulos de Jesús y de la ley del amor, pero que realmente como naciones son seguidoras de la ley mosaica del talión y de la represalia, porque solo en la reencarnación se encuentra la respuesta a todos los problemas de la vida. Y en ella y en el karma se encuentra la fuerza que hará a los hombres practicar la ética que profesan en teoría. Es el objeto de la antigua filosofía el restituir esta doctrina a cualquier religión que la haya perdido. Y por lo tanto nosotros le llamamos el acorde perdido del cristianismo. El cristianismo enseña que cada persona vive una sola vida, seguida por el juicio divino, y que el destino final del alma es eterno, o sea, el cielo, el infierno o el purgatorio. La mayoría de las religiones nos habla de un Dios omnipotente, o sea, que todo lo puede, omnisciente, que todo lo sabe, y además permite el mal, los dolores y el sufrimiento. Blavatsky nos dice que tenemos un clero materializado, dogmatizado y con demasiada frecuencia corrompido. Las grandes religiones en guerra, discordias, en lugar de unión, tienen dogmas sin pruebas, sed de placeres y riquezas. Algunas de ellas convierten a parte de la humanidad en esclavos del pequeño número de los que la engañan bajo la falsa apariencia de salvación. Nadie nos va a salvar. Nuestra salvación, nuestro desarrollo de conciencia, nuestra iluminación está en nuestras manos. Lo lograremos con nuestro propio esfuerzo a lo largo de muchas encarnaciones, que es realmente lo que le da sentido a la vida y justifica las grandes diferencias que existen en las experiencias que a cada persona le toca vivir, ya que el alma viene fortalecida por sus victorias o debilitada por sus derrotas. Quizás todos en algún momento o en alguna encarnación hemos necesitado la muleta o el bastón que representan las religiones, pero después debemos dejarlas y caminar nosotros solitos. Aunque también hay que tomar en cuenta lo que dice Blavatsky. Hay libertad de pensamiento y nadie tiene derecho a inmiscuirse ni a juzgar las creencias privadas. Algunas veces las religiones abren caminos, pero son sus dirigentes los que las corrompen. Miren, yo
La Biblia la leí una vez, pero como dicen, yo pasé por la Biblia, pero la Biblia no pasó por mí, no lo puedo decir que sea cierto. Pero sí en los libros de teosofía, en varios, en la doctrina y en Isis, el ejemplo que se da de la reencarnación en el cristianismo es cuando Jesús le dice a Juan el Bautista que él vino antes que él. Y él se refiere a él como que él fue Elías. Entonces es el ejemplo que siempre nos pones cuando nos explican esto en la parte de teosofía, de que Cristo sabía y que conocía de la reencarnación y que Juan el Bautista fue otro profeta antes que él, que había sido Elías. Entonces, que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías, que eso supuestamente está en la Biblia y Jesús conocía de la reencarnación. Entonces, ese es el ejemplo que nos dan de cómo el cristianismo sí manejaba, o por lo menos la doctrina de Jesús, la doctrina eh, del llamado Mesías, como es Cristo, supuestamente, la religión cristiana, hablaba y conocía sobre la reencarnación. Y hay otros pasajes más, pero me acordé ahorita de ese que es el que hablan sobre Elías y Juan el Bautista. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a ustedes y gracias a todos por su participación. Y bueno, nos vemos en 15 días nuevamente. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche, pues para los que van a los otros estudios. Muchísimas gracias.